buenas tardes a todos. El día de hoy les traigo un nuevo video y es para que aprendan a cómo cambiar o agregar una dirección de envío en su cuenta de eBay. Es algo muy sencillo, así que síganme. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar sección, ir acá arriba, a parte izquierda, a donde está nuestro nombre y darle a Consenting. Luego que entramos acá, esperamos que cargue y le damos donde dice Address. Aquí aparecerán las direcciones, digamos así, que este de acá arriba es la dirección de registro y esta es la dirección de envío. Vamos, si queremos cambiar la dirección de envío solamente tenemos que darle a Change y aquí está la dirección de envío. Si la queremos cambiar, le damos a Edit. Si queremos agregar otra dirección de envío, solamente tenemos que darle a Add Another Address aquí debajo. Es muy sencillo. Si la queremos cambiar, Edit. Si queremos agregar otra dirección fuera de esa, digamos que tienes otro casillero, otra dirección de otro casillero de envío, digamos de envío a Miami. Entonces, ¿qué hacemos? Si tienes otro casillero, en vez de editar esa de este casillero, tú agarras y lo agregas. Y cuando hagas tu compra, al momento que vayas a hacer la compra, cuando vayas a pagar, tienes que elegir la dirección de envío que tengas. Que quieres que llegue, digamos, si quieres que llegue a este o quieres que llegue a otro. A la otro casillero. Digamos que yo voy a agregar otra dirección, le doy aquí. Y aquí tienen que agregar el estado, todo normal, nombre, dirección, ciudad, teléfono, código postal y todo eso. ¿Entienden? Y le dan a Save y ahí se guardará su dirección de envío y tendrán dos direcciones de envío. Les repito. Para cambiarla es muy sencillo. Entramos a Consenting. Después que tenemos a Consenting, le damos a Address. Después de Address, le damos a acá. Esta es la dirección, tienen que siempre recordar, esta es la dirección de registro y esta es la dirección de envío. Son muy diferentes. Esta es la dirección con la información que tú te registraste, a dar tu correo electrónico y todo eso. Y esta es la dirección de envío donde te van a llegar tus paquetes que compras a través de eBay. Le damos a Change y nos aparecerá aquí. Mayormente, cuando le das a Change, siempre eBay te envía donde tú tienes que iniciar sección de nuevo. Poner tu correo electrónico y tu contraseña. Luego que hagas eso, te empezará a salir esto. Te empezará a salir tu dirección de envío completo y todo. Entonces, cuando si vamos a editarla, que ya no queremos usar ese casillero, esa dirección, y vamos a otra dirección para otro casillero, le damos donde dice Edit. Si vamos a agregar otro casillero, porque vamos a utilizar dos casilleros, porque hay uno que artículos me llegan más económicos, el peso es más barato, y todo eso, hay cosas que se toman en cuenta. Hay casilleros que son más baratos que otros, dependiendo de la libre, dependiendo del artículo que compres. Entonces le das Add Another Address acá abajo. Y eso es todo. Si les gusta el video, clic en suscribirse. No lo olviden.